Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Y ya son las 9 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, y aquí a través de esta mesa de A Primera Hora hemos tenido oportunidad de estar charlando mucho respecto de cuestiones de ciencia desde la semana pasada y bueno, pues lo que se está sucediendo aquí a través de diferentes impactos a nivel local. Me encanta las ENES, es esta escuela que bueno, pues a través de la UNAM está reflejando gran impacto en cuanto a investigación y directamente lo que se está haciendo. Quiero hablar sobre lo que son estos biocombustibles y para esta charla que vamos a tener aquí en esta mesa, amigos, los invitamos a que estén muy atentos porque se encuentra con nosotros la doctora Kalpana Nanjaredi, espero haberlo pronunciado bien, quien es profesora e investigadora del Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas para platicarnos sobre investigación que se está haciendo de biodiesel y todos estos recursos que representan una forma sostenible y renovable de que obtengamos materias primas para la producción. Así que bienvenida y qué gusto que esté por acá, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad. Nosotros para poder charlar al respecto y hablar de qué forma está realizándose una investigación aquí a nivel local respecto de lo que son biocombustibles. A grandes rasgos, ¿qué podemos y debemos entender sobre este término, biocombustible? Bueno, biocombustible, como el nombre nos indica, que estamos generando un combustible utilizando la material prima que tiene el origen biológico. Sí. Entonces, estamos, la idea de trabajar con biocombustibles empezó justo cuando nos salimos de la pandemia. Y vimos todos los problemas que enfrentó el mundo y como nosotros en nuestro laboratorio de ciencias agrogenómicas estamos centrados en varios temas de la investigación y yo soy especialista en biología molecular, pero aquí como te dije, con la base de la pandemia, los problemas que enfrentamos, todos salimos con las ideas que eran muy nuevas que teníamos anteriormente. Entonces, unas de ellas eran una metodología para apoyar con los problemas que está enfrentando el clima, como calentamiento del mundo y todos estos temas. Nos tomamos este tema porque a nosotros apareció más conveniente trabajar con estos temas como estamos en un laboratorio. Entonces, sí conseguimos esta idea y desarrollamos el proyecto desde ahí. Oye, y esto viene directamente y proporcional a reflejarse que es una forma en la que se pueden aprovechar los desechos. Vale la pena mencionar entonces, doctora, que directamente lo que se está haciendo es gestionar residuos que normalmente, bueno, pues estos pueden estar contaminando el agua, que son provenientes incluso, y me encanta porque dicen hay que aprovechar la grasa animal, particularmente del pollo, que es lo que se puede estar ahí mencionando, el aceite de cocina, o sea, todos estos que parecían residuos que finalmente y sí contaminan, bueno, pues se pueden estar reaprovechando para hacer estos biocombustibles. ¿Cuál es esta aplicación directa y el trabajo que se está realizando y que directamente usted encabeza? Bueno, nosotros estamos utilizando estas dos materias primas porque platicando a nivel México consume alrededor de 5 millones métricos toneladas de pollo cada año. Okay. Y para platicar acerca del desecho en la farma del piel y la grasa que produce, es alrededor de 30% de cada pollo. Entonces, este es muchísimo como se desperdicia y usted quiere, hay que aprovechar ese 30%. Exacto. Y esta también cuando contamos total de la consumición de la carne en México, pollo contribuye por 60% de la carne. Entonces, este es el tipo de carne más consumido. Entonces, es directamente proporcional que estamos platicando. La cantidad de la desecho que está generando es muy alto, ¿verdad? Entonces, este desecho, cuando estamos desechando como en una
manera inseguro, entonces se puede provocar muchos problemas como contaminación. Más que todo, se puede resultar en varias enfermedades también, porque este es el desecho de los animales. Biológico. ¿Verdad? Entonces sí se causa varias enfermedades. Entonces, utilizar este tipo de desecho es más que bueno que nosotros podemos hacer. Y acerca del aceite que estamos hablando, el aceite que está desechado cada año en México es 5,000 toneladas, solamente en México. Entonces es muchísimo también, ¿verdad? Entonces nos surgió que estas son las dos materias primas y están disponibles sin pagar nada. Es que están desechando, claro. Nosotros recogemos y estamos generando algo que podemos utilizar y generar un producto, es un combustible que va a dejar ninguna huella del carbono en el ambiente. Doctora Calpana, en algún momento el mundo se tuvo que convertir en estos combustibles fósiles, que bueno, pues el petróleo, y tiene toda una industria, y así se nos condicionó y lo hicimos de alguna forma como natural, que es la manera en la que podemos, entre comillas lo digo porque no sabes radio, entre comillas, aprovechar algo eficiente de energía. Y entonces partiendo de todo eso es como crecimos, pero luego llegan algunas películas, y voy a tomar acá, y a propósito de que hemos mencionado recientemente, ¿no?, de Back to the Future, esta película en la que vemos al señor Fusión en la parte trasera, en el que están echando como desechos, y a partir de eso se puede generar, y el Doc, este personaje, viaja al futuro, regresa ya con esta máquina convertida en, que dice, son las energías del futuro, es la manera en la que ya no estamos utilizando estos combustibles fósiles. ¿En qué momento de verdad nos perdimos y seguimos todavía dependiendo? Y qué bueno que se esté realizando, es decir, este es como el primer paso, es como estos inicios, quiero pensar, de lo que son estas energías del futuro. Sí, bueno, en México en el momento sí están generando biocombustibles, aunque no es algo que podemos decir que es destacado las cantidades que están generando, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muy buena regulación de el diésel y también la gasolina. Tiene que vender con una combinación de mezcla de los biocombustibles. Entonces, cuando platicamos acerca de la gasolina, tiene que vender la gasolina mezclada con bioetanol, y luego el diésel con biodiesel, y con una mezcla de que tenemos los nombres técnicos como de B2 hasta B20. Entonces estamos hablando la proporción que mezclan. Entonces 20% de la biodiesel con 80% de la fossil fuel. Entonces esta es una mezcla que es obligatorio. Okay, entonces este tipo de la regulación es lo que nos necesitamos en nuestro país también, porque como decía, nos va a dejar menos huella de la carbono. Okay, porque yo digo que va a dejar menos carbono, tú me puedes preguntar, y también nuestras audiencia puede tener esta pregunta, que ¿por qué? ¿Qué tipo de cambio se puede hacer? ¿Qué impacto tendría? ¿Verdad? Entonces, es porque cuando hablamos acerca de los organismos biológicos, incluyo nosotros, consumimos el dióxido de carbono y estamos hechos de la carbono, ¿no? Entonces, las plantas son las materias primas en varias metodologías de preparaciones de las biocombustibles. Entonces, cuando yo hablo de biocombustibles, no estamos solamente platicando acerca de biodiesel, también estamos platicando acerca de bioetanol, biometán y luego biohidrógeno, todos estos diferentes tipos. Entonces, cuando estamos utilizando las materias primas que son biológicos, entonces ellos están creciendo utilizando el carbono, y cuando están combustido están liberando la misma cantidad de la carbono. Entonces el consumido y lo que están liberando es igual. Entonces es nulo. El efecto es nada. Entonces, por eso es importante. Pero al otro lado, cuando hablamos acerca de combustibles, de fósiles, están abajo de la tierra.
también es carbono, pero no estaba ni en ningún momento en el equilibrio de... Sí, entonces cuando nosotros empezamos a combustir entonces estamos aumentando la cantidad de la carbono y estamos haciendo la situación peor, porque hoy en la mañana, apenas hace 2 horas, salió unas noticias en ONU donde tienen una organización meteorológica mundial que dio el reporte de la década de 2014 a 2023 y nos dio el reporte que fue la década más caliente. Y el año 2023 era el año más caliente que nunca he visto anteriormente. Entonces, es obviamente la razón que están platicando es la combustión de las combustibles de fósiles. Este es la mayor contribuyente por el calentamiento mundial. Entonces, ahora es el momento que nosotros debemos buscar por una alternativa. Y la alternativa, tú me puedes preguntar si puedo hacer los vehículos eléctricos, ¿verdad? Sí, obviamente, es un alternativo, muy buena alternativo, pero cuando estamos hablando por un mecanismo que es muy diferente, electrónico, no podemos estar adaptando el mecanismo por los vehículos existentes. El parque vehicular existente en el mundo es tan grande que de la noche a la mañana no podría desaparecer. Ajá. Eso sí, toma tiempo, pero cuando estamos adaptando una alternativa como mezclar el biocombustible, nos va a dejar la acumulación de las gases lo que causan el efecto invernadero, lo que digamos es la responsable de aumentar la temperatura en el ambiente, se baja por alrededor de 11%. Sí, entonces es algo muy creíble, ¿ok? Que sí nos podemos apoyar en controlar. Obviamente es que no 100%, pero es un paso más adelante. O sea, esto sería como un freno de mano ante este eventual aumento de temperatura a nivel global, que muchos hablan, ¿no? De es que apenas es 1.5 grados más sobre la temperatura del mar, ¿cuánto podría ser? O sea, eso es un desequilibrio para todo lo que es el ciclo que ha llevado la temperatura y el calentamiento de la Tierra durante 4.500 millones de años y en este momento sí representa algo terrible. Hablar de la eficiencia energética, doctora, ¿cómo se podría comparar uno de estos desechos fósiles? Bueno, pues todo lo que quema, todo lo que produce, ha habido varios octanajes y por eso se habla, ¿no?, sobre la manera, los tiempos de explosión para los tipos de motores. Acá, ¿cómo podríamos comparar ese tipo de eficiencia? ¿Se mejora? ¿También se está buscando que la quema versus lo que puede ser la cantidad de energía supere incluso lo que se está haciendo a través de estos desechos, estos combustibles fósiles? Sí, claramente. Acerca de la carbono que está liberando, se disminuye alrededor de 11%. Y a la eficiencia de los vehículos y los motores que van a estar utilizando los biocombustibles, sí va a ser mejor el rendimiento de estos vehículos porque el biocombustible es más ácido. Que es el combustible de fósiles. Entonces, lo que hace es la limpieza de los filtros que encontramos en los motores. Pero sí hay algunos estudios contradictorios de este propósito, porque por eso es importante que probamos cuál es la combinación de biocombustible con el combustible fósil que necesitamos para mantener esta eficiencia de la biocombustible, ¿sí? Entonces, los cuidados que nosotros necesitamos tomar cuando estamos usando biocombustibles son muy sensibles por la temperatura. Pueden ser congelados en las temperaturas muy bajas. Pero aquí nosotros estamos en México y no tenemos esos tipos de los problemas, más que todo en Guanajuato, obviamente no tenemos estas limitaciones. Entonces, sí, esta es muy bueno porque se aumenta el rendimiento de los vehículos. Entonces, sí se apoya muchísimo el biocombustible.
Sin duda, muy interesante y bueno, me llama mucho también la atención, no puedo dejarlo pasar, siempre acá echándole porras a las nuevas generaciones. Están trabajando con una universidad. ¿Cómo es la participación de cada uno de los jóvenes que se encuentran aquí y en esta investigación? Sí los hay y bueno, se les incluye. También hay que decirlo, a veces los jóvenes traen ideas muy frescas, entonces platíquenos. Sí, claramente, como dices, estamos en la universidad, la UNAM, y sí, el proyecto en realidad fue desarrollado junto con los alumnos de la carrera Ciencias Agrogenómicas. Tenemos los alumnos de diferentes niveles de la licenciatura, posgrado, doctorado, postdoctorales. Tenemos todos los niveles. Y cualquier proyecto, no solamente este proyecto, sí necesitamos los jóvenes que se participan en nuestros proyectos porque sí tienen sus ideas y cuando juntamos las ideas más jóvenes con nosotros, ahí es en donde nos vemos un crecimiento demasiado inteligente. ¿Sí? Sí, en este proyecto también sí tenemos la participación de alumnos de nivel licenciatura. Este es lo que ustedes tienen que entender, las capacidades que tienen las jóvenes de México. A nivel licenciatura sí pueden participar en un proyecto de ese nivel. Entonces, a los niveles de maestría y doctorado sí tienen capaces de llevar los proyectos más pesados y pueden tener las innovaciones más interesantes. Doctora, también preguntarle, después de la patente, que es lo que se está buscando en este momento, ¿cuál sería el futuro para este proyecto y para este biocombustible que están desarrollando? Bueno, por el momento la idea es que vamos a patentar y en el momento de registrar el patente nos habían platicado, bueno, antes de ese te digo otra cosa, en el momento de sintetizar el biocombustible también nosotros tenemos otro subproducto, es la glicerina. Okay. Que se aprovecha también. Sí. Entonces, ahora estamos platicando acerca de dos productos. Entonces, la glicerina sirve mucho en la industria de las cosméticas y farmacéuticas y también está utilizado en su forma muy limpia. También se utiliza como el sweetener para hacer dulces de las comidas también. Entonces, este también es un subproducto. Entonces, cuando estamos platicando acerca del patentamiento, hay industrias que están interesados en uno o en el otro. Entonces es muy potente y esta es la idea en realidad, que vamos a tener nuestra patente y luego vamos a colaborar con alguna industria que tiene interés y vamos a crecer juntos el proyecto en la manera de ver en qué manera nos podemos adaptar esta tecnología para sintetización de la biocombustible. Y la doctora Kalpana Nanjaredi, quien se encuentra aquí en esta mesa de a primera hora de las Ns en la UNAM, bueno, pues está precisamente abanderando este gran proyecto que quiero pensar también tendrá un impacto directamente proporcional económico. Hablabas bien, María, de estas nuevas generaciones y hablar de esas nuevas oportunidades también de negocio y empleo en un sector de producción de estos biocombustibles referentes y versus a lo que ahora, lo que es la petroquímica está sucediendo y que es toda una industria al respecto, y aquí en nuestro país no se diga, Petróleos Mexicanos, ¿no? Lo que está haciendo Pemex directamente con todo eso. ¿Será eventualmente también esta transformación? Es decir, hacia allá apunta que va precisamente el futuro de estas energías, hacerlas de esta manera renovables, aprovechar que no son desperdicios, sino que se puedan de alguna manera, bueno, pues convertir en este tipo de productos con energía versus pues el petróleo, que está a nada de que estos pozos estén prácticamente acabándose en nuestro país y en el mundo entero. Sí, claro, sí. Pero aquí cuando hablamos, como dices, los combustibles fósiles no son renovables, pero de biocombustibles sí son renovables porque el material prima es origen biológica. Entonces, mayoría de la industria de biocombustibles depende de los productos como de las plantas, lo que nos digamos los cultivos que tiene alta cantidades del aceite, como el maíz, el sorgo y el trigo, y estas son los cultivos que normalmente utilizamos, pero cuando nosotros empezamos a pensar
pensar en biocombustibles. Ahí, bueno, sí existe esta duda que la comida o es la combustible. Ajá. ¿Para qué uso? Sí, Ajá. es la batalla, ¿no? Porque precisamente estamos platicando de la misma material, ¿no? Entonces, obviamente, con el crecimiento de la población cada día en el nivel exponencial, necesitamos dar peso a los dos lados. Claro. Pero la comida es más importante, ¿verdad? Entonces, nos buscamos algo que nos podemos derivar de las comidas después de comer, qué es lo que nos dejamos y vamos a utilizar esta. Que además, doctora, usted es especialista en biología molecular y por ende podríamos luego hablar precisamente de lo que es la aplicación directa de la biología molecular al respecto de lo que es la alimentación, por ejemplo, ¿no? Que también podría ayudarnos y beneficiarnos, pero en este momento acabamos de dirigirlo todo este tema a los biocombustibles. Queremos agradecer infinitamente, ya llegamos al término, María, otra vez, el tiempo así rápido, súbito. Volando se va esto. Con la doctora Kalpana Nanjeredi. Sin embargo, bueno, pues dejar datos de contacto de que se puedan acercar precisamente a los laboratorios de ciencias agrogenómicas, las aplicaciones que pueden llegar a tener, incluso chicos que estén ahorita en la búsqueda de alternativas para estudiar y aplicar ciencia, aquí lo pueden hacer. Sí, claramente. Invito con manos abiertos que junten con nosotros, no solamente en este proyecto de biocombustibles, también en otros proyectos, como mencionaste, somos biólogos, biología molecular es nuestra especialización y trabajamos también ahí en el nivel de la sostenibilidad de la agricultura, porque trabajamos en las interacciones simbióticas de las plantas con los microorganismos. Entonces es un mundo infinitivo. Entonces te invito que unes con nosotros y apoyas a desarrollar los proyectos y tanto como el país.